precio del dólar vuelve a subir. ¿Cuáles son los factores que están impulsando al alza al billetito verde? ¿Cuál será la tendencia que seguirá en los próximos meses? ¿Y cómo afecta esto tu bolsillo? Te lo explico directo a la vena. Pero antes de comenzar, como siempre, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita. Ahora sí, vamos por ese billetito verde. El precio del dólar ha vuelto a bordear los 3 soles 80, ha vuelto a subir en los últimos días. A ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué el precio del dólar tan cotizado y tan valorado evidentemente está volviendo a subir? ¿Y qué impactos tiene esto evidentemente en las diferentes economías? A ver, las causas no tienen que ver con factores locales. De hecho, los cambios de ministros, la coyuntura local no tienen nada que ver en este momento con el alza del precio del dólar. Los factores son exclusivamente, netamente externos y tienen que ver con el temor, con la incertidumbre que hay en los mercados internacionales. ¿Cómo así? Hay mucho temor, sobre todo por el debilitamiento de las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China. Empecemos con Estados Unidos, la potencia mundial, uno de nuestros principales socios comerciales. A ver, en Estados Unidos hace muchos meses ya está el debate de si la economía, de si la primera economía del mundo podría caer en recesión. De hecho, ha habido muchos cuestionamientos en las últimas semanas a la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, por no reducir su tasa de interés de referencia con anticipación. ¿Por qué la tasa de interés de referencia? Porque es un instrumento de política monetaria que permite de alguna manera acelerar el consumo porque se reducen las tasas de interés, hay más liquidez en el mercado. Esto generó, como recordarán, hace algunas semanas una caída estrepitosa en los mercados internacionales, por lo que ya en los últimos días escuchamos al presidente de la Fed, a Jerome Powell, decir que efectivamente en septiembre ya corresponde una reducción de tasas de interés. Pero hoy la pregunta es no si la Reserva Federal va a reducir su tasa de interés para impulsar el crecimiento económico, para calentar los motores de la economía estadounidense, sino cuán fuerte va a ser la reducción que ahora en septiembre tenga que hacer la Fed. ¿Por qué? Porque nuevamente vuelve el temor de una recesión en los Estados Unidos. Entonces, ese temor se está trasladando a los mercados. ¿Y de qué forma se ha trasladado a los mercados en los últimos días? Ante un fortalecimiento del precio del dólar. ¿Por qué? Porque el dólar sigue siendo una divisa de refugio. Es decir, cuando el mundo está sumamente inestable, todos van a activos seguros. ¿Cuáles son los activos seguros en el mundo? Pues el dólar. Es por eso que vemos que hay una alta demanda de dólares en todo el mundo que ha impactado en su precio. A mayor demanda, mayor precio, y esto está generando justamente que el dólar, no solo en el Perú, sino a nivel internacional, comience a subir en los últimos días, y tiene que ver justamente con esta incertidumbre, con este temor de cuán débil se encuentra la economía estadounidense, de cuán débil se encuentra la primera economía del mundo. Y de hecho, este viernes es sumamente importante porque salen los datos de empleo y justamente se va a poder ver cómo se encuentra el mercado laboral de los Estados Unidos. Si el mercado laboral, si las tasas de desempleo salen más altas de lo previsto, esto va a indicar que la economía estadounidense lamentablemente todavía no se encuentra en un proceso de recuperación y por el contrario, se seguiría debilitando. Esa es la gran pregunta en este momento: ¿cuán debilitada está la economía estadounidense y cuánto puede impactar este debilitamiento a sus principales socios comerciales o al resto del planeta en realidad? Pero hablemos del otro gigante que también está generando muchísima incertidumbre en el precio del dólar, porque no solo los Estados Unidos muestran debilitamientos en su economía, también lo hace el gigante asiático, también lo hace China. De hecho, en los últimos días ha aumentado la preocupación sobre el debilitamiento de la economía en China con los datos de exportaciones, con los datos de producción industrial, con los datos de empleo. Ojo, lo que viene ocurriendo en China no es nuevo. De hecho, la preocupación por el crecimiento chino viene ya desde hace varios años, pero lo que hemos visto en los últimos meses es una crisis en su sector inmobiliario. Ojo, muy importante, que genera mucha mano de obra, que es un sector o un motor clave para su industria, sobre todo para la industria del acero chino. Ese sector, el sector inmobiliario, en este momento está en crisis. Pero no solo eso, también hemos visto una desaceleración o un enfriamiento en el consumo privado, en el consumo de las familias chinas, que está conectado evidentemente al enfriamiento de su economía. También la palabra recesión lamentablemente se ha puesto sobre la mesa en el gigante asiático.
Y eso también está generando muchísima preocupación en los mercados porque tienes a los dos gigantes económicos del mundo, a Estados Unidos y China, enfrentando problemas económicos y con la gran palabra recesión encima de sus cabezas. Eso genera inestabilidad, eso genera incertidumbre y esa incertidumbre se está trasladando a un precio del dólar mayor y evidentemente también se ha trasladado a todos los mercados a nivel mundial, a todos los mercados bursátiles donde se han experimentado caídas. Por ejemplo, lo que hemos visto con el precio del cobre. El precio del cobre ha comenzado a disminuir. Eso evidentemente afecta directamente a nuestra economía, a la economía peruana, porque el Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial y nuestra mayor cantidad de cobre se le enviamos ¿a quién? Se le enviamos a China. Es decir, cuando China se desacelera, cuando China no crece, evidentemente al Perú le va a ir muy mal. Pero no solo con el cobre, lo que se ha visto en los últimos días con el precio del petróleo también es preocupante. Ver, en las últimas semanas el precio del crudo a nivel internacional ha caído casi 16%. Ojo, pese a que hubo una reducción de la oferta de petróleo libio, casi 1 millón de barriles por día. Sin embargo, pese a que hubo esa reducción o recorte de oferta, el precio del petróleo siguió cayendo y los analistas y expertos del mercado de crudo decían: ¿qué está pasando aquí? Como si se reduce la oferta del petróleo libio, que es 1 millón de barriles por día, el precio del crudo sigue cayendo en el mercado internacional. Entonces, esa caída en el precio del petróleo tendría que ver evidentemente con la menor demanda de crudo de parte de los países industrializados. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos y si China crecen a menores niveles, la realidad es que todo el mundo, la economía global va a crecer a un menor nivel. Si la economía global crece a un menor nivel, van a necesitar menos petróleo, porque el petróleo es un insumo fundamental justamente para mover las industrias. Entonces, estamos en un periodo de alta incertidumbre a nivel internacional, donde las principales economías como Estados Unidos y China, y ni qué mencionar a Europa y lo que viene pasando con Alemania. Ojo, antes la gran locomotora de la Unión Europea, pero que hoy enfrenta grandes problemas, sobre todo en su sector automotriz. Vemos entonces a gigantes, Estados Unidos, China, la Unión Europea, mucho más complicadas, con economías mucho más débiles, que están afectando ya los mercados internacionales, que están afectando el precio de commodities fundamentales como el hierro, como el cobre, y evidentemente generando presiones al alza sobre otros instrumentos, sobre otras divisas que son catalogadas más como refugios, como es el dólar. Entonces, esa mayor incertidumbre se está trasladando a un mayor precio del dólar a nivel internacional, que en nuestro país en los últimos días se ha traducido en un dólar que se encuentra en casi 3,80 soles. Esta tendencia se va a mantener en los próximos meses. A ver, es muy difícil saberlo. Esto puede cambiar de un momento a otro y todo va a depender de los datos que vayan saliendo en los próximos días. Pero lo que sí vamos a ver es un periodo de alta volatilidad, de alta inestabilidad. ¿Por qué? Porque hay factores que no sabemos aún cómo van a impactar o cuánto van a impactar en los diferentes mercados. Un factor fundamental, además de la esperada reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es la elección en noviembre justamente de presidente en este mismo país. Si será el republicano Donald Trump o si será la demócrata Kamala Harris, también genera mucha incertidumbre y muchas preguntas de cuál será el futuro de la economía internacional, de la economía global en los próximos meses, porque hay que decirlo, una cosa es con Donald Trump y otra cosa es con Kamala Harris. Así que las preguntas están ahí, la inestabilidad está ahí, la incertidumbre está ahí, y evidentemente economías como la nuestra, economías como la peruana, que son economías pequeñas, chicas, pero muy abiertas, evidentemente todo este proceso de inestabilidad e incertidumbre lo vivimos en carne propia. No hay forma de no sentir estos impactos o estos vaivenes a nivel internacional, a nivel local, y claramente lo hemos visto en los últimos días con el precio del dólar, que casi llega a los 3,80 soles, y lo vamos a sentir, ojo, con el precio del cobre se sigue cayendo, lo cual puede afectar directamente nuestras exportaciones y generar más presiones sobre el tipo de cambio, sobre el precio del dólar, y también lo vamos a ver, o lo deberíamos ver, con una caída más pronunciada del precio del petróleo, que ahí sí la cosa cambia, porque cuando el precio del crudo a nivel internacional cae un montón, pues lamentablemente a nivel local no vemos que caiga en la misma proporción, pero algo caerá. Entonces, los canales de transmisión hacia la economía peruana son totalmente directos. Es imposible, es totalmente imposible que la economía peruana
crezca a niveles de 4, 5, 6%, cuando sus principales socios comerciales vienen mostrando un proceso de desaceleración. Entonces, esperemos que ese 3% de crecimiento que se espera para este año se cumpla, porque valgan verdades, lo que estamos viendo en este momento es que los vientos del exterior están soplando en contra en este momento para la economía peruana. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo soplan los vientos internos? Bueno, eso es todavía mucho más incierto en el Perú.